OLAM 7, Televisión Internacional, presenta Dios habla hoy. Programa que te ayudará a reorganizar y estimular la conducta humana, que debe guiar la vida del creyente, enriqueciendo su crecimiento espiritual. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les envío un cordial saludo desde acá de Los Ángeles, California, a todas las personas que nos están mirando a través del satélite, el internet, a la computadora y a través de la televisión. Vamos a presentar un tema en esta tarde, pero antes de empezar vamos a orar. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Dios que hable a tu vida y a mi vida, que podamos escuchar la voz de Dios esta tarde y podamos dejar que el Señor haga todos los cambios que tengamos que hacer. Vamos a orar. Querido Dios, venimos ante ti en esta tarde. Gracias, Señor, por un día más, por la vida y la salud, por tantas bendiciones recibidas hasta el día de hoy, Señor. Pedimos una bendición, Señor, para todas las personas que van a estar mirando este tema en los diferentes países, continentes, Señor. Que tú hables a través de mí, que no sea yo el que hable, sino tú, Señor. Y que podamos, Señor, escuchar tu voz esta tarde. Y que dejemos, Señor, de que podamos entender cuál es el mensaje que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Poderlo poner en práctica y poder, Señor, darte gracias por todo lo que has hecho por nosotros y por el sacrificio eterno que hiciste por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, que nos redimiste de la muerte, del pecado, resucitaste y nos das vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El tema de esta tarde yo lo he titulado, hermanos, el pecado ¿qué? Imperdonable. ¿Cuál es el nombre del tema de esta tarde? El pecado imperdonable. ¿Okay? Estaba dando yo una campaña en Texas, aquí en Estados Unidos, hace unos años atrás. Cuando estamos dando la campaña, usted sabe que cuando termina el tema, hay muchas veces me gusta dar oportunidad a personas que vengan a hablar conmigo, porque durante el día nosotros vamos a visitar a las personas que están yendo a la campaña. Hay personas que dicen, oh, hermano Juan Carlos, me gustaría que me visite. Vamos y lo visitamos, le preguntamos sobre cómo está la campaña, si tiene alguna pregunta de los temas que estamos presentando, y alguna pregunta de la Biblia, etcétera, ¿no? Entonces muchas personas pues nos dicen, sí, tengo esa pregunta, tengo esta duda, ¿no? Pero hay personas que durante el día no están en su casa porque están trabajando. Entonces yo les digo, bueno, hermanos, las personas que necesiten hablar conmigo después de que predique esta noche, por favor, quédense 5 o 10 minuticos y aquí mismo en la iglesia, en la banca, pues podemos hablar. Porque esas personas trabajan y cuando salen del trabajo ya vienen directamente a la campaña. Entonces dijo, una hermana me dice, hermano Juan Carlos, ¿me podría hablar con usted? Claro que sí, hermana. Terminé el tema esa noche y me senté ahí con la hermana en la banca. Y la hermana me dijo, hermano, realmente los temas me han tocado mi corazón. Dios me ha estado hablando toda esta semana. Y yo realmente tomé la decisión de entregarme al Señor. Yo me quiero bautizar, pero tengo un problema, hermano Juan Carlos. Yo le digo, hermano, ¿cuál es el problema? Usted sabe, yo tengo un esposo, pero no soy casada todavía. Yo le dije, ¿pero usted está dispuesta a entregarle a Cristo? Sí, hermano, estoy dispuesta a entregarme a Él, sea lo que sea. Y yo le dije, hermana, tenemos que ir a hablar con su pareja para que al menos él pueda, lo más importante aquí ahora, ya que usted quiere darle el paso del bautismo, que ustedes se puedan casar, ¿entiende? Y nosotros con el pastor de la iglesia le podemos ayudar esta misma semana, antes de que termine la semana, para que se hagan las gestiones si usted quiere, y así el día próximo sábado que hay el último bautismo, usted se pueda bautizar también. Y ella me dijo, hermano Juan Carlos, con el bautismo, ¿qué es la obra que Dios va a hacer en mi vida? Y yo le dije, hermana, Dios le va a dar una vida nueva, se va a olvidar de su pasado. Aunque usted haya vivido en pecado, en fornicación, lo que sea, Dios toma sus pecados y los envía al fondo del mar y nunca más se acuerda de él. Usted va a empezar a ser una nueva criatura a través de ese momento. Y va a empezar el proceso de la santificación después de que usted se bautice. Y la hermana dijo, oh, gloria a Dios por eso. Entonces, Dios puede perdonar cualquier pecado. Le digo, cualquier pecado, hermana. Y es lo que vamos a ver en esta tarde. Dice la palabra del Señor que Dios puede perdonar cualquier pecado. Y yo sé que muchos de nosotros nos hemos sentido pecadores. Yo he visto gente en muchos países del mundo que han sido malos, que han sido matones, han sido sicarios, han sido vendedores de droga. O sea, ha habido gente que han estafado a mucha gente.
Sin embargo, cuando se han encontrado con Cristo, Dios los ha perdonado. Y ese es el tema de esta tarde. Dios puede perdonar cualquier pecado, cualquiera, excepto uno, que lo vamos a ver esta tarde. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé discernimiento para que podamos entender este tema en esta tarde. Vamos al libro de San Mateo, por favor. San Mateo, el capítulo 12. Vamos a leer ahí el versículo 31 y 32. Mire lo que dice. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Imagínense, esto es algo tremendo, hermanos. ¿Ok? Todo pecado le será perdonado. ¿Ok? Si eres chismoso, si eres envidioso, si eres un ladrón, si eres una prostituta, si has vendido tu cuerpo, si has vendido drogas, si has matado gente, todo pecado puede ser perdonado. Pero el pecado ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo no se podrá perdonar. Y vamos a ver en esta tarde, hermanos, para que ustedes vean que Dios es un Dios grande y poderoso, que es un Dios misericordioso, que es un Dios que ama al pecador, que quiere que tú y yo demos media vuelta, pero que tú y yo empezamos a caminar hacia el camino de la vida eterna. Pero vamos a entender el día de hoy que el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado que imperdonable. Vamos a entenderlo en esta tarde. Porque hay personas que me han dicho: hermano Juan Carlos, yo he cometido tantas cosas malas. ¿Usted cree que yo haya cometido el pecado contra el Espíritu Santo? Y yo le digo: bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver, antes de que termine el tema, esta tarde usted va a saber exactamente cuál es el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Porque hay muchas cosas, hay gente que dice: es que si yo hablo mal, si yo digo esto, hago tal cosa. Hoy vamos a entender. Usted va a entender claramente cuál es el pecado realmente contra el Espíritu Santo. El pecado imperdonable. ¿Ok? Vamos a abrir a San Mateo, por favor, el capítulo 18. Ahí mismo. Un día Simón Pedro viene donde Jesús y le hace una pregunta. Usted sabe, Pedro, aquel hombre pescador que Dios lo llamó para que fuera pescador de hombres, Dios estaba transformándolo, estaba siendo el ejemplo para ellos, para sus discípulos, y lo estaba discipulando. Y un día Simón Pedro viene a Jesús y le dice le hace la siguiente pregunta. ¿Ok? Vamos a ver cuál fue. San Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Mire lo que dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Jesús le dijo: hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces que 7. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 7. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Todas las veces que el hermano peque contra ti, lo tienes que perdonar. 20 veces, 50, 1000, 4000, 5 millones. Todo el tiempo. Porque Dios nuestro Padre tiene misericordia de ti y de mí. Cada vez que nosotros pecamos y pecamos y pecamos, muchas veces lo hacemos consciente, inconscientemente. Jesús le dice a Pedro: 70 veces 7, todas las veces que el hermano te pida perdón, tú lo tienes que perdonar. 70 veces 7. No hay no hay límite. Vamos a ver. Primera de Juan, por favor. Vamos a Primera de Juan. Que Dios nos ayude a entender este tema, hermanos. Que podamos entender el plan maravilloso para tu vida y para mi vida, ¿no? Primera de Juan, capítulo 1, el versículo. Vamos a ver aquí. Póngale cuidado a esto, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Ok? Dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
¿Quién es fiel y justo? Dios, ¿sí o no? Si confesamos nuestros pecados, no quiere decir de que yo voy a estar pecando y pecando y pecando y sin confesar mis pecados Dios no me va a perdonar, ¿sí o no? Pero si yo vengo de corazón y le pido perdón a Dios, me arrepiento, le digo, Señor, yo he hecho esto malo, he sido así, he cometido tantos errores, pecados en mi vida, y vengo de rodillas y le pido a Dios de corazón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿sí o no? Dios es fiel y justo si tú te pides perdón de corazón, si te arrepientes de corazón. Ahora, hay mucha gente que se arrepienten hoy y mañana vuelven a hacer lo mismo. Eso es diferente. Pero Dios quiere que tú y yo nos arrepintamos de corazón, que le pidamos, Señor, perdóname. Yo no quiero seguir haciendo lo mismo que hacía antes. Quiero que me transforme, me cambies, me des tu Espíritu Santo y me ayudes. Y Dios te va a perdonar. ¿Sí? Dios te va a perdonar a ti y a mí. Porque Dios es un Dios que tiene misericordia para ti y para mí. Lo vamos a ver hoy si es verdad o no. Hay gente que dice, no, Dios quizás, yo he hecho tantas cosas malas que Dios no me puede perdonar. Hermanos, vamos a ver a través del estudio de hoy, de la Biblia, que Dios ha perdonado a gente mala. Que Dios ha hecho gente que eran malos anteriormente, que hacían cosas terribles, sin embargo vinieron un momento de su vida y se arrepintieron de corazón y Dios los transformó y los cambió y los perdonó. Dios puede hacer lo mismo contigo y conmigo, si le pedimos de corazón. ¿Ok? Vamos a 2 de Samuel, por favor. Vamos a ver el primera historia de esta tarde. De alguien que Dios perdonó. ¿Ok? 2 de Samuel. Paremos ahí un momentico. Vamos a estar ahí en 2 de Samuel. ¿Quién ha escuchado del rey David? ¿Alguno aquí está presente? ¿Ha escuchado del rey David? Claro que sí, ¿sí o no? ¿Hemos estudiado el rey David? ¿Hemos leído acerca del rey David? Claro que sí. ¿Quién era David? Un joven pastor de ovejas que tenía el corazón semejante a ¿qué? Al de Dios. Después de ser el menor de su familia, Dios ¿qué? Lo toma de ahí, lo unge como rey a través de ¿quién? Del profeta Samuel. Y David, aquel joven, aquel pastorcito de ovejas, Dios lo llegue a ser ¿qué? Rey, como Dios había dicho, ¿sí o no? Ahora, ya David estando ¿qué? Siendo rey, ya era poderoso, ya tenía poder, autoridad. A pesar de que él amaba a Dios, creía en Dios, hacía la voluntad de Dios, pero un día se desvió del camino del Señor, vio a una mujer que se estaba bañando, la deseó, la mandó llamar como rey, nadie podía decirle que no. ¿Y qué hizo? Se acostó con ella, cometió adulterio, ¿sí o no? Después de eso, ¿qué hizo? ¿Qué hizo David después de eso? Quiso tapar su pecado, ¿sí o no? Y mandó llamar ¿a quién? Al esposo de la mujer, a Urías, que era un siervo de él, fiel, un guerrero, alguien que lo estaba defendiendo, peleando por él. Sin embargo, ¿qué hizo? Trató de tapar el pecado, pero no lo pudo hacer. Y al final, ¿qué hizo? Hizo una carta para que lo pusieran ¿dónde? Al frente de la batalla, para que lo mataran. Él dio prácticamente ¿qué? Le dio la orden para que lo maten. ¿Qué hizo? ¿Cometió qué? Cometió adulterio. Cometió un crimen, ¿sí o no? Ahora yo hago una pregunta, ¿lo perdonó Dios? ¿Qué hizo Dios con David? ¿Lo perdonó o no lo perdonó? Vamos a ver. Segunda de Samuel, por favor, capítulo 12, versículo 13. Dios le mandó al profeta Natán, y mire lo que le dijo. Segunda de Samuel 12:13 dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué dijo? No morirás. ¿Por qué no? Porque David en un momento de su vida se dio cuenta de lo que había cometido, el pecado, el error que había hecho en su vida, que había cometido adulterio, había que mandado a matar a un hombre fiel de él, un siervo suyo. Pero David, ¿qué hizo? El pecado no lo dejaba dormir. Me imagino que no podía dormir, no tenía paz, no tenía tranquilidad. Estaba ¿qué? Agobiado. ¿Por qué? Por lo que él había hecho. ¿Qué hizo David? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer, hermanos? David tuvo que venir arrepentido de corazón. Lloró, se arrepintió delante de Dios, le pidió perdón a Dios. ¿Y Dios qué? Lo perdonó, hermanos.
Dios lo perdonó. ¿Sí o no? Claro que sí, Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque se arrepintió de corazón. Dio media vuelta, cambio de rumbo. No siguió haciendo lo mismo que hacía antes y Dios lo perdonó. ¿Sufrió la consecuencia David por el pecado que hizo? Claro que sí. Dios dijo que la espada no se iba a separar de su familia. ¿Qué pasó con David? El hijo Absalón, ¿qué dice? Lo quería matar. Le quería robar que la posición de rey. Un hijo violó a su hermana. Un hijo de David. Y siempre hubo que sufrió consecuencias, ¿sí o no? Claro que sí, porque cuando tú y yo cometemos pecado, las consecuencias vienen. Las consecuencias van a venir. Pero el pecado, si tú te lo pides de corazón, te arrepientes de todo corazón, Dios te perdona. Dios te perdona, porque Él perdona todo pecado. Pero las consecuencias van a venir a tu vida, ¿sí? ¿Llegaron a David? Claro que llegaron. Pero David, ¿qué? Se mantuvo firme, caminó, fue fiel hasta el final. Y sabemos que David, o sea, Dios lo perdonó, hermanos. Como en esta tarde tú dirás, ¿me habrá perdonado Dios de lo que yo hice en el pasado? La vida que yo llevaba anteriormente, pecaminosa. Yo te digo a ti, si tú y yo nos pedimos a Dios perdón de corazón, Él te perdona. Solamente hay un pecado que Él dice que no va a perdonar. Y vamos a seguir y vamos a ver ahora más tarde. ¿Ok? Vamos a San Juan capítulo 21, por favor. San Juan capítulo 21. Vamos a ver la historia de otro hombre que Dios perdonó. ¿Ok? ¿Quién era Simón Pedro? Simón era un pescador profesional, ¿sí o no? Toda su vida la había hecho haciendo ¿qué? Pescando. Él conocía los anzuelos, conocía los peces, sabía la hora que había que ir a pescar. Era un hombre que tenía mucho conocimiento de ¿qué? De pesca. Pero un día se encontró ¿con quién? Se encontró con Jesús, allá en el mar de Galilea. Y Jesús le dijo: Simón Pedro, a partir de hoy no vas a ser pescador de hombres más, sino que no vas a pescar peces más, sino vas a ser pescador de hombres a partir de este momento. Dios lo estaba haciendo ¿qué? Un discípulo de él, de Jesucristo. Ahora, Simón caminó con Cristo 3 años y medio del ministerio de Jesús. En el momento que él llamó a los discípulos, Simón Pedro estuvo ahí, fue una pieza clave, ¿sí o no? Pero llegó un momento en la vida de Simón Pedro, como en la vida tuya y mía, que nos descarriamos, que podemos negar a Jesús, que podemos negar al Maestro, ¿sí o no? Aunque Simón Pedro caminaba con Jesús, llegó un momento donde ¿qué? Lo negó, ¿ok? Por temor, por miedo de morir, de ir a la cárcel. Ahora, Simón Pedro, cuando lo negó a Jesús, ¿qué hizo? Se dio cuenta el error que había hecho, lo que había cometido, que realmente no estaba bien delante de Dios. ¿Y qué hizo? Lloró amargamente, se arrepintió de corazón y Jesús lo perdonó. Jesús lo perdonó, ¿por qué? Porque lloró de corazón. O sea, dijo: Señor, perdóname, hice este error, te fallé, te negué, pero pido perdón. Ahora vamos a ver qué sucedió con Simón Pedro, hermanos. Porque hay gente que creen que Dios no los puede perdonar. Oh, yo hice un error, hice esto, hice este pecado. Y el enemigo te recuerda y te dice: no, mira, Dios no te ha perdonado. Eso que tú hiciste en el año 70, en el 60, en el 80, en el 90, en el 2005, Dios no te lo puede perdonar. Pero yo te digo a ti, es una mentira del diablo. Porque si tú viniste de corazón, no importa lo que hayas hecho atrás, si te arrepentiste de corazón, Dios te perdonó. Dios te perdona. ¿Ok? Vamos a ver aquí, hermanos. Vamos a Segunda de Crónicas, por favor. Vamos a Segunda de Crónicas, el capítulo 33. Yo quiero que hace un tiempo atrás yo hice una predicación acá que se llamaba La misericordia de Dios es más grande que los cielos. Y hablé de un personaje. De ese personaje se llamaba ¿cómo? Manasés. Manasés era hijo de un rey, ¿ok? Y Manasés llegó a ser rey también. Pero Manasés hizo lo malo, lo peor delante de los ojos de Dios. ¿Quién se acuerda de esa predicación? ¿Quién ha leído la historia de Manasés? ¿Ok? Para ir más o menos por encima, para que tengan una idea.
¿Quién era Manasés? Dice que Manasés se apartó y hizo las cosas malas delante de Dios, ¿ok? Manasés pasó a su hijo por el fuego, ¿ok? En el mismo templo de Jehová, ¿alababa a quién? Hacía culto a los muertos, ¿ok? Imagínense eso, en el mismo templo de Jehová, ¿ok? O sea, metió imágenes de acera, de Baal, al templo de Jehová, ¿ok? Hizo no solamente que él se desviara del camino del Señor, sino que Manasés, hermanos, miles de personas se desviaron. ¿Por quién? Por él, por su testimonio, porque por él hizo desviar a mucha gente del camino del Señor, ¿ok? O sea que Manasés fue malo, malísimo, fue súper malo, ¿ok? Imagínense, hacía cosas terribles lo que hizo Manasés. Inclusive dicen que el profeta Isaías fue muerto a través de ¿qué? De la orden de Manasés. O sea, lo colocaron, lo amarraron contra un árbol y con una sierra grande lo partieron por la mitad. ¿Orden de quién? De Manasés. Hombre malo, ¿sí o no? Dice que llegó un tiempo donde lo llevaron preso a un calabozo. Le pusieron una argolla aquí en la nariz, ¿ok? Se lo llevaron allá en un calabozo oscuro por años, estuvo ahí. Pero un día Manasés, estando en ese lugar, hundido en el pecado, hundido en todas las cosas malas que había hecho, vino de corazón y se arrepintió, estando en ese lugar, de todas las cosas malas que había hecho Manasés. Y sin embargo, Dios, ¿qué? Escuchó la voz de Manasés en ese lugar donde estaba, en ese calabozo. ¿Y qué hizo? Dios lo perdonó. Dios ha perdonado a miles de personas en el mundo, millones de gente que anteriormente andaban en caminos torcidos, robando, matando, asesinando, violando mujeres, cantidad de cosas terribles, hermanos. Pero ha habido gente donde Dios ha entrado a su vida, a su corazón, y han sido transformados y cambiados, y Dios los ha perdonado. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida y para mi vida, hermanos? Dios quiere que tú y yo, primero que todo, vengamos al arrepentimiento, reconozcamos nuestros errores delante de Dios, porque yo no puedo estar tapando o teniendo pecados aquí escondidos y querer que Dios me perdone. No, Dios quiere, porque Dios te conoce a ti y a mí 100%, y Él conoce tu corazón, conoce tu vida, lo que tú haces, lo que yo hago, y Él quiere que tú y yo seamos, ¿qué? Transparentes, ¿ok? Perdonó al rey David, perdonó a Manasés, perdonó a Simón Pedro. Vamos a ver si lo perdonó o no. San Juan capítulo 21. Vamos a ir a San Juan, el capítulo 21. ¿Se acuerda que Simón Pedro, después de que cuando se arrepintió, que él negó a Jesús? Sin embargo, Jesús, ¿qué? Fue llevado ¿a dónde? Al Calvario, a la cruz, a morir por ti, por mí, por todos los pecadores, ¿sí o no? Jesús no volvió a hablar, Pedro no volvió a hablar con Jesús después de ese día. ¿Hasta cuándo? Hasta un día que él se fue a la playa con los otros discípulos. Estaba me imagino que estaba deprimido por lo que había hecho, porque me imagino no sabía si Jesús lo había perdonado o no. Pero vamos a ver si Jesús lo había perdonado o no a Simón Pedro. San Juan capítulo 21. Vamos a leer ahí el versículo 15 en adelante. Miren lo que dice. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Ok? Apacienta. Ahora, versículo 18. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Versículo 19. Esto dijo dando a entender con que muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, dijo: ¿qué? Sígueme. ¿Lo había perdonado ya o no? Claro que sí.
Jesús le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba. ¿Por qué? Porque Pedro lo negó 3 veces. Quería confirmar que realmente lo amaba, pero Jesús lo había perdonado antes de morir por él en la cruz de Calvario. Antes de morir por ti y por mí en la cruz de Calvario, Jesús ya que te perdonó. Pero yo tengo que venir donde él de corazón y pedirle perdón, ¿sí o no? Porque anteriormente andábamos en caminos de ¿qué? En caminos de fuera de Dios, perdidos, haciendo cosas terribles, así como Manasés, así como lo que hizo David, así como lo que hizo Simón Pedro, que negó a Jesús. Sin embargo, él lo perdonó. Yo te digo en esta tarde, donde tú me estás mirando, yo sé que a lo mejor estás llorando donde tú estás. A lo mejor el Espíritu Santo te está tocando en este momento. A lo mejor en este momento tú te estás acordando de tantas cosas malas que has hecho durante toda tu vida. Has corrido corriendo de Dios, y Dios te dice: hoy te voy a alcanzar, hoy es el día. Hoy es el día de que vengas de corazón arrepentido y te arrepientas, y yo te voy a perdonar. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiere decirle al Señor hoy: Señor, he hecho muchas cosas malas, te he fallado muchas veces, he estado separado de ti, pero a partir de este momento quiero entregar mi vida a ti completamente, no quiero correr más, quiero pedirte perdón por todos mis pecados, Señor, en esta tarde? Y yo te digo a ti, Dios te va a perdonar los pecados, pero tienes que dar media vuelta, ¿sí o no? Hay un pecado que Dios no puede perdonar, y pidámosle a Dios que tú y yo no lo estemos cometiendo en este día, ¿sí o no? Lo vamos a ver antes de que termine el tema. ¿Cuál es? Vamos a ver cuál es. Vamos al libro de capítulo Hechos, por favor. Hechos, el capítulo 5. Vamos a ver el versículo 3 y 4. Y dijo Pedro a Ananías: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba, ¿qué dice?, en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Qué le pasó a este personaje, Ananías? Él y su esposa le mintieron ¿a quién? A Dios, al Espíritu Santo. Para que usted tenga una idea, hermanos, para que usted se dé cuenta, Dios perdona también a un mentiroso, a una mentirosa, Dios lo perdona, ¿sí o no? Porque Él puede perdonar cualquier pecado. Pero ¿cuál fue el problema de esta pareja? Que le mintieron ¿a quién? A Dios, al Espíritu Santo. Ellos tenían una casa. Ustedes han leído la historia. No tenemos tiempo de ir a todos los detalles de la historia, pero ustedes la pueden leer ahí en el libro de Hechos, capítulo 5. Tenían una casa. Nadie les dijo nada, ni los apóstoles, ni nadie les dijeron: mira, vende la casa y dale cierta parte para la obra de Dios. No, ellos dijeron voluntariamente: vamos a vender la casa y vamos a donar tanto dinero para la obra de Dios. ¿Okay? Pero ¿qué hicieron ellos, hermanos? Vendieron la casa por una cantidad y fueron y le dijeron a los apóstoles: la vendimos por menos. ¿Ok? En ese momento, primero la mujer ¿qué? Vino, le dieron la oportunidad que dijera la verdad, que se arrepintiera, que dijera: mire, realmente el precio de la casa fue tanto y esto y lo otro. Pero ella no se arrepintió, siguió ¿qué? En la mentira, estuvo un estado ¿qué? De mentira, se quedó ahí. No quiso ¿qué? Arrepentirse de corazón. ¿Qué le pasó? Murió en ese momento. Su marido le pasó lo mismo. Le preguntaron y él dijo lo mismo, la misma mentira. ¿Qué le pasó? Murió. ¿Habían pecado contra quién? ¿Contra Pedro? ¿Contra los apóstoles? No, contra el Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a ver, hermanos. Vamos a seguir avanzando aquí en el tema. ¿Ok? La Biblia dice que la mentira es un pecado contra el Espíritu Santo. ¿Ok? Dios perdona la mentira también. Pero en este momento, ¿qué? Ellos pecaron contra el Espíritu Santo. Mintieron. ¿Qué? Dijeron lo que no era verdad. Nadie los obligó. Sin embargo, ¿qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en mi vida en este momento, hermanos? ¿Puedo yo engañar a Dios?
hay una pregunta que tengo que hacer esta tarde. ¿Puedo yo engañar a Dios? Quizás Dios no me conoce mi vida, quizás no conoce tu vida. No, hermanos, no, tú y yo no podemos engañar a Dios. Dios conoce todas las cosas. Él te ve, no importa donde tú te metas, en el fondo del mar, en la montaña más alta, en cualquier país del mundo. Él conoce tu vida, mi vida, 7 días a la semana, 24 horas al día. Por eso ten mucho cuidado con lo que prometes a Dios, con lo que dices, porque Dios está aquí escuchando todo lo que yo digo, todo lo que tú dices también. A Dios no lo puedo engañar, ¿ok? A Dios no lo podemos engañar, hermanos. Mira lo que dice acá. Dice, pero Dios puede perdonar a un mentiroso, claro que sí. Jesús no se refería a un acto, sino a una condición de permanente rechazo a la salvación de Dios que Dios ofrece por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Ok? El pecado contra el Espíritu Santo es cuando yo sé que estoy mal, yo sé que necesito cambiar, yo sé que necesito arrepentirme, yo sé que necesito pedir perdón a Dios, pero sin embargo no doy el paso. Me quedo en un estado permanente, ¿ok? Sé que estoy mal haciendo cosas en contra de Dios, pero no me arrepiento, me mantengo ahí. Y eso le pasa a mucha gente en el mundo. Millones de gente en el mundo, ellos dicen, yo estoy bien, yo no necesito cambiar, yo estoy bien así como estoy, no necesito a un Dios, no necesito a un Salvador, no necesito a nadie que me redima, no necesito a nadie que pague la deuda por mí, yo soy más que suficiente. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. No dejamos que el Espíritu Santo haga el trabajo de transformar tu vida y mi vida, sino que nos quedamos quietos, ¿ok? No abrimos nuestro corazón a Cristo. Creemos que como estamos bien. El Espíritu Santo puede cambiar a un ladrón, a una prostituta, a un sicario, a un vendedor de droga, puede cambiar a cualquiera, siempre y cuando esa persona esté dispuesta a arrepentirse de corazón. El problema de la persona es ¿cuál? Que no quiere dar el paso, que no quiere arrepentirse, que no importa a quién le hable, cuántos sermones y cuántas predicaciones escuche, no importa quién le dé testimonio, no importa quién le dé estudios bíblicos. Esa persona dice, yo estoy bien así como estoy, aquí me quedo. Esa persona está pecando ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo, porque Dios te está buscando, me está buscando a mí para que nos pidamos perdón, nos arrepintamos de corazón, y Él puede perdonar tu pecado, mi pecado. Pero cuando yo digo que yo no necesito pedir perdón, estoy pecando contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no va a entrar a ninguna persona, a ningún corazón que no abra su corazón y su vida a Él. Hay gente que dice, no, yo estoy bien así, si me pierdo, me pierdo, y si me voy al lago de fuego, me voy al lago de fuego, no importa. Mi vida, yo soy el dueño de mi vida y de mi cuerpo, y hago con mi cuerpo lo que me da la gana. ¿Cuál es el pago de esas personas al final, hermanos? Tristemente se van a perder por la eternidad. No porque Dios no los quiso salvar, no porque Jesús no murió por ellos, porque Jesús murió por toda la humanidad. Pero aquella persona que se queda cerrado en el pecado y no quiere darle puerta al Espíritu Santo, está pecando ¿contra quién? Contra Dios, contra el Espíritu Santo, y ese pecado no se va a ser perdonado, porque Dios puede perdonar cualquier pecado, excepto el pecado contra el Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer ahí. Apocalipsis 22, versículo 17. Mire lo que dice. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Ok? ¿Quién está diciendo ven? El Espíritu. ¿Sí o no? Está diciendo ven, tomen del agua gratuitamente. Ya Jesús pagó el precio de ¿qué? Por el pecado de toda la humanidad. Venció la muerte, el pecado, y con su sangre, con su vida, pagó la deuda que tú y yo teníamos que pagar. ¿Sí o no? Ahora Jesús te invita, ven aquí, hijo mío, arrepiéntete, hija mía, arrepiéntate, da tu vida a mí. Pero ¿cuántos de nosotros no queremos dar ese paso, hermanos? ¿Ok? Dios te dice, toma el agua gratuitamente. Vamos al libro de San Mateo, por favor. San Mateo, del capítulo 12.
San Mateo capítulo 12, versículo 24, mire lo que dice. Dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzabú, príncipe de los demonios. ¿Ok? ¿Quién decía eso? Los fariseos y los escribas. Cuando Jesús vino acá a presentar el evangelio del reino de los cielos, a dar las buenas nuevas de salvación, vida eterna. Habían hombres humildes que lo seguían, que estaban dispuestos a escuchar, y habían fariseos y escribas que seguían también a Jesús, pero muchos eran hipócritas. Muchos decían, mira, él hace todos esos milagros, los hace a través de quién? Del príncipe Belzabú, o sea, a través de Satanás. ¿A través de quién? De Satanás. ¿Usted se imagina eso? Que lo que Jesús estaba haciendo, los milagros y haciendo tantas cosas maravillosas, los fariseos y escribas, muchos de ellos, porque no fueron todos, decían que todo eso lo estaba haciendo a través de quién? A través de Belzabú. Estaban rechazando al Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Y cuántos de ellos, qué sucedió con ellos? Se perdieron completamente. Imagínense tener la oportunidad de escuchar al Maestro, al Creador del cielo, la tierra, el universo, que estaba con ellos ahí. Sin embargo, no fueron convencidos, no fueron transformados, sino que cerraron su corazón. Y así como estos fariseos y escribas en el mundo, hay millones de gente que el enemigo les ha cerrado su corazón para que no le abran la puerta a Cristo, para que sigan viviendo una vida desordenada, para que sigan viviendo una vida en libertinaje, haciendo lo que les da la gana. A ellos no les importa que algún día tendrán que ir a pagar por todo lo que hicieron malo en este mundo, todo lo que hicieron bueno o malo, tenemos que dar cuentas a Dios, ¿sí o no? Jesús murió por ellos, pero ellos no quisieron abrir su corazón a Dios. Tristemente, ¿sí o no? Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, hermanos. No querer abrir nuestro corazón a Dios, sino cerrar nuestro corazón para que seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo cosas malas. Y Dios te está llamando, y te está llamando, y te está diciendo, arrepiéntate, cambia de vida, cambia de cosas. Pero estamos ahí, sin hacer nada. Vamos a ver San Mateo capítulo 12, versículo. San Mateo 12, 28, mira lo que dice. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, entonces podrá saquear su casa. ¿Ok? Mira lo que dice acá, hermanos. Nota, dice, el pecado de los escribas y fariseos era que rechazaban la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo por medio de Jesús. El pecado de ellos consistió en permanecer en un estado de incredulidad y desprecio contra Cristo. ¿Cuál fue el pecado de ellos? El pecado de ellos fue que consistió en permanecer. Escuchen esto, permanecer en un estado de incredulidad y desprecio contra Cristo. Y cuando yo permanezco en un estado de incredulidad y desprecio contra Cristo y la obra del Espíritu Santo que está haciendo en tu vida y en mi vida, que es santificar al hombre, y me cierro mi corazón y quiero vivir una vida desordenada, estoy pecando contra el Espíritu Santo y ese pecado no va a ser perdonado, ni aquí ni en el mundo venidero, dice la palabra del Señor. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios te llama. Dios te llama a través de ¿qué? De una predicación, de un amigo, a través de alguien que te mandó un mensaje por internet, por Facebook, a través de tu familiar. Te está llamando, te está diciendo cambia, arrepiéntete. Es el día de salvación, es el día de arrepentimiento, pero tú te quedas callado. Para que ustedes vean, hermanos, que Dios es un Dios maravilloso. ¿Quién era? Vamos a ver aquí. Un hombre que Dios transformó y cambió, ¿ok? Para que ustedes se den cuenta, y era un ladrón, y era un tipo que estaba viviendo una vida desordenada, ¿ok? Sin embargo, Dios, ¿qué? Lo perdonó. Vamos para que ustedes vean acá. ¿Quién se acuerda de Zaqueo? Zaqueo era un cobrador de impuestos, ¿sí o no? La mayoría de la gente lo odiaban, ¿por qué? Porque él cobraba
si la persona tenía que pagar $20, él le cobraba 100. 20 para el gobierno romano y 80 para él. Se hizo multimillonario el hombre. Tenía poder y autoridad, ¿sí o no? Era pequeñito, pero era poderoso. Sin embargo, Jesús fue un día a Jericó. Jesús no le fue y le dijo: mira, ladrón, bájate de ese árbol. Mira. Sino que le dijo Jesús a Zaqueo cuando se encontró con él: Zaqueo, desciende, que es necesario que yo pose en tu casa el día de hoy. ¿Qué hizo Jesús con Zaqueo? No le dijo absolutamente nada, no le dijo que era un ladrón, no le dijo nada. Sin embargo, caminando hacia la casa de Zaqueo, Zaqueo ya iba pensando de que necesitaba cambiar, necesitaba arrepentirse de corazón. Y cuando llegaron a la casa de Zaqueo, Zaqueo mismo le dijo: Señor, si a alguien he defraudado, le devuelvo 4 veces lo que le robé, lo que le quité. ¿Ok? Imagínense eso. Zaqueo, ¿qué? Se dio cuenta de que estaba perdido y se arrepintió. Porque Dios puede cambiar a cualquiera siempre y cuando tú y yo nos arrepintamos de corazón. ¿Puede Dios perdonarte? Claro que sí. Si yo me arrepiento de corazón, Él me perdona, ¿sí o no? San Juan capítulo 16, por favor. Versículo 7 en adelante. San Juan 16, versículo 7 en adelante dice: Jesús, el que está hablando aquí es Jesús, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8: cuando venga, Él convencerá al mundo de qué. Mire esto: cuando Él venga, cuando el Consolador venga, el Espíritu Santo, dice, cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a ver, versículo 9: de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Ok? ¿Qué dice ahí? ¿De qué convencerá el Espíritu Santo? De pecado. Entonces versículo 9 dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Versículo 10: de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y versículo 11: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya ¿qué? Juzgado. ¿Ok? ¿De qué convencerá el Espíritu Santo a las personas? ¿De qué? De pecado. ¿De qué más? De juicio. Hermanos, el Espíritu Santo está día tras día, mañana, tarde, noche, todos los días, tocando el corazón de las personas de muchas maneras, a través de lo que vemos, escuchamos, predicaciones, canciones. El Espíritu Santo te está llamando. Ahora, ¿estás tú dispuesto a abrirle el corazón hoy a Cristo? Jesús te está llamando a través del Espíritu Santo, te está diciendo cada día, cada mañana: arrepiéntete, cámbiate. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día de la vida eterna, hoy es el día de dar media vuelta. ¿Estás tú dispuesto o dispuesta para decirle: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, me entrego a ti, Señor, en esta tarde? Miren lo que dice acá: el pecado contra el Espíritu Santo es rechazar la obra de Cristo. El pecado contra el Espíritu Santo es el que no se confiesa. ¿Cuál es? Rechazar. El pecado contra el Espíritu Santo es rechazar la obra de Cristo. ¿Ok? Completamente. Gente que no quieren saber de Dios, no quieren saber de Cristo, quieren vivir apartados del Señor, quieren seguir viviendo en pecado. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué dice acá? El pecado contra el Espíritu Santo es el que no se confiesa. ¿Ok? ¿Qué pecado no puede ser perdonado? Todos los pecados pueden ser perdonados, todos, excepto ¿cuál? El pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El pecado que no se confiesa. El pecado, la persona que cree que está bien, que no necesita un cambio, que no necesita perdón, que no necesita la sangre de Cristo, que no necesita que Jesús lo redima. El pecado contra el Espíritu Santo es aquel prepotente o mujer prepotente que creen que están bien y que no necesitan absolutamente nada, y que lo que Jesús hizo por ellos en la cruz no vale de nada. Jesús murió por el ladrón, por la prostituta, por todas las personas, ¿sí o no? Acuérdense cuando el ladrón que estaba crucificado al lado de Cristo, al último momento, en el último minuto, sin embargo, ¿qué? Se arrepintió de corazón y Dios tuvo misericordia de él. Se arrepintió de corazón. Pero el otro ladrón, ¿qué hizo?
empezó a blasfemiar contra Dios. Como quien dice, yo no te necesito, no me importa quién tú eres. ¿Cuántas personas hay en el mundo así, hermanos? Que para ellos un cantante de salsa es más importante que Cristo. Un cantante de rock and roll es más importante que Cristo para ellos. Un jugador de béisbol, de pelota profesional, porque juega muy bien, es más importante que Cristo. Un jugador de fútbol, lo mismo. Un jugador de fútbol americano, lo mismo. Un artista de cine, lo mismo. Hay gente que ama más ídolos de este mundo que a quién, que a Dios. Tristemente, ¿sí o no? Cuando tengan que venir a dar cuentas delante del tribunal de Cristo, que todos tendremos que dar cuentas de lo que hicimos mientras que estamos en este cuerpo, sea bueno o malo. Tristemente, millones y millones y millones de personas se perderán, porque no quisieron escuchar la voz del Espíritu Santo. No quisieron abrir su mente ni su corazón. No quisieron decirle, Señor, perdóname. No importa lo que hubieran hecho atrás, Dios toma tus pecados y los envía al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos, ¿sí o no? Solamente te dice, no vuelvas atrás, sigue hacia adelante. Jesús, ¿qué le dijo a la mujer adúltera? Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Y aunque, hermanos, después de que hayamos conocido a Cristo, que nos hayamos arrepentido, Dios está transformando tu vida y mi vida, ¿sí o no? Y el apóstol Juan dice, hijitos míos, estas palabras os digo para que no pequéis. Pero si alguno pecara, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Gloria a Dios que tenemos un abogado en este momento que está intercediendo delante del Padre por tus pecados y mis pecados, por los malos pensamientos, por todo aquello que no sirve en mi vida. Uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Imagínense, Jesucristo no pecó ni en los sueños ni mientras que estaba durmiendo. ¿Tuvo tentaciones? Claro que sí. ¿El enemigo trató de desviarlo por otro camino? Claro que sí. Pero él se mantuvo firme porque estaba ¿qué? Conectado con el Padre. Y él se fue y nos envió al Consolador. No nos dejó huérfanos, nos mandó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, gloria a Dios por él, porque andábamos caminando en otros caminos. Sin embargo, a través del Espíritu Santo, Dios tocó tu corazón y el mío. Dimos media vuelta y ahora estamos, en vez de estar caminando hacia el lago de fuego, caminamos hacia el reino de los cielos. Qué maravilloso es eso, ¿sí o no? Dios nos perdonó el pasado. El viejo hombre quedó atrás. Ahorita estamos caminando ¿qué? En el Espíritu. Mire lo que dice acá. Pero tan pronto el corazón del incrédulo cede ante los llamados del Consolador y se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Qué dice? Lo repito de nuevo. Pero tan pronto el corazón del incrédulo cede ante los llamados del Consolador y se arrepiente, Dios lo perdona. Gloria a Dios por eso, ¿sí o no? Estamos llegando ya al final, hermanos. Vamos a ver el 2 de Corintios, por favor. Rapidito. Vamos a leer esto rapidito, 2 versículos más y terminamos. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. Mire lo que Dios te dice a ti y a mí a través del apóstol. Dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, perdón, un momentico. 2 de Corintios 6:2. Estaba leyendo el 1 de Corintios. 2 de Corintios, por favor. Capítulo 6, versículo 2. Mira lo que dice. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. ¿Ok? He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Quién dice? Dios. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día de aceptar a Jesucristo, ¿sí o no? Qué maravilloso es eso. Vamos a abrir el Hebreos capítulo 4, por favor, rapidito. Hebreos 4, versículo 15. ¿Qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede, ¿qué dice? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ok? Jesús venció
la muerte, el pecado y nos da vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Gracias a Dios que cuando Jesús fue al Padre no nos dejó huérfanos, sino que envió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te llama, el que toca tu corazón, mi vida, el que te dice, transforma, Juan Carlos, te voy a transformar, Juan Carlos, te voy a cambiar. Y todos necesitamos al Espíritu Santo. No cierres tus oídos al Espíritu Santo. Dile, Él te está llamando hoy. Él es el tiempo, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la vida eterna. Hoy es el día de decirle, Señor, me arrepiento de corazón, quiero cambiar. Espíritu Santo, toma control de mi vida y ayúdame a mantenerme firme hasta que Cristo venga. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por este día, por este tema, Señor. Gracias, Señor, porque tú enviaste al Espíritu Santo para que pudiera tocar el corazón de millones y millones de personas en el mundo, que andábamos perdidos en otros caminos, en la oscuridad, pero escuchamos la voz del Espíritu Santo y hemos dado media vuelta y estamos caminando hacia el camino de la vida eterna. Te pido por esas personas, Señor, que todavía andan en pecado, que están en un estado de pecado, que no han querido cambiar, que ellos puedan abrir su corazón antes de que sea demasiado tarde al Espíritu Santo, para que sean transformados, cambiados, y que Dios pueda tocar, transformar sus vidas y puedan llegar a ser hijos, hijas de Dios. Señor, te pido todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios te bendiga, hermanos, y no cierres tu vida, tus oídos aquí al Espíritu Santo, sino que digámosle, Señor, cámbiame y perdóname mis pecados en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pido, amén. Dios te bendiga, hermanos. Holam 7, Televisión Internacional, presentó Dios habla hoy. Programa que te ayudará a reorganizar y estimular la conducta humana, que debe guiar la vida del creyente, enriqueciendo su crecimiento espiritual. Holam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar.